Estos son los pronósticos recomendados para algunos partidos que se disputarán el 2 de marzo, comenzando con el enfrentamiento entre Brentford y Chelsea. En los partidos del Brentford, se observa un promedio de 3.2 goles totales por partido. Cuando juega como local, este promedio aumenta a 3.7 anotaciones por partido. Como local, anotan en promedio 1.6 goles y reciben 2 goles. Los números del Brentford como local son 4 victorias, 3 empates y 6 derrotas. En 12 de los 13 partidos jugados en su estadio, se han dado 2 o más anotaciones. Además, en 11 de los 13 partidos como local, se han registrado anotaciones en la primera mitad. Anotan al menos un gol en el 81% de sus partidos generales, y cuando juegan como local, este porcentaje se incrementa al 92%. También, reciben una anotación en el 85% de sus partidos generales y, cuando juegan como local, este porcentaje es del 92%. Además, reciben 2 anotaciones en el 57% de sus partidos generales y, como local, este porcentaje aumenta al 69%. El over de 1.5 goles se ha dado en el 85% de sus partidos generales y en un destacado 92% de sus partidos como local. El over de 2.5 goles se ha dado en el 69% de sus partidos generales y en el 85% de sus partidos como local. El over de 3.5 goles se ha dado en el 46% de sus partidos generales y en el 69% de sus partidos como local. Se ha dado una anotación en la primera mitad en el 77% de sus partidos generales y en el 85% de sus partidos como local. El ambos anotan se ha dado en el 65% de sus partidos generales y en el 85% de sus partidos como local. En los partidos del Chelsea, se registra un promedio de 3.2 goles totales por partido. Cuando juega como visitante, este promedio se mantiene en 3.4 anotaciones por partido. Como visitante, anotan en promedio 1.6 goles y reciben 1.7 goles. Los números del Chelsea como visitante son 5 victorias, 2 empates y 6 derrotas. En 12 de los 13 partidos jugados fuera de casa, se han dado 2 o más anotaciones. Además, en 10 de los 13 partidos como visitante, se han registrado anotaciones en la primera mitad. Anotan al menos un gol en el 80% de sus partidos generales y, cuando juegan como visitante, este porcentaje se mantiene en un destacado 85%. También, reciben una anotación en el 80% de sus partidos generales y, cuando juegan como visitante, este porcentaje es del 85%. El over de 1.5 goles se ha dado en el 84% de sus partidos generales y en un destacado 92% de sus partidos como visitante. El over de 2.5 goles se ha dado en el 60% de sus partidos generales y en el 69% de sus partidos como visitante. Se ha dado una anotación en la primera mitad en el 72% de sus partidos generales y en el 77% de sus partidos como visitante. El ambos anotan se ha dado en el 64% de sus partidos generales y en el 77% de sus partidos como visitante. Los picks recomendados para este partido son: más de 2/2.5 goles en el partido. Más de 0.5/1 gol en la primera mitad. Ambos equipos anotan. En la descripción encontrarán el enlace para unirse a nuestro grupo de Telegram, totalmente gratis. Si buscan algo más, también tienen la opción de unirse a nuestros canales de pago. En la descripción hallarán el enlace con la información detallada y costos, los cuales son muy accesibles. Después, tendremos el partido entre Newcastle United y Wolverhampton. En los encuentros del Newcastle United, se observa un promedio de 3.8 goles totales por partido. Cuando juega como local, este promedio se mantiene alto en 3.6 anotaciones por partido. En calidad de local, anotan en promedio 2.3 goles y reciben 1.2 goles. Los números del Newcastle United como local son 8 victorias, 2 empates y 3 derrotas. En 10 de los 13 partidos disputados en su estadio, se han registrado 2 o más anotaciones. Asimismo, en 8 de los 13 partidos como local, se han producido anotaciones en la primera mitad. Anotan al menos un gol en el 85% de sus partidos generales, y cuando juegan como local, este porcentaje se eleva al 100%. Además, anotan 2 goles en el 54% de sus partidos generales y, como local, alcanzan el 62%. Respecto a recibir anotaciones, ocurre en el 73% de sus partidos generales y, cuando juegan como local, este porcentaje disminuye al 54%.
El over de 1.5 goles se ha dado en el 81% de sus partidos generales y en un destacado 77% de sus partidos como local. El over de 2.5 goles se ha dado en el 73% de sus partidos generales y en el 69% de sus partidos como local. Se ha producido una anotación en la primera mitad en el 69% de sus partidos generales y en el 62% de sus partidos como local. En los partidos del Wolverhampton se registra un promedio de 3 goles totales por partido. Cuando juega como visitante, este promedio se mantiene en 3 anotaciones por partido. Como visitante, anotan en promedio 1.5 goles y reciben 1.5 goles. Los números del Wolverhampton como visitante son 5 victorias, 2 empates y 6 derrotas. En 10 de los 13 partidos jugados fuera de casa, se han dado 2 o más anotaciones. Además, en 8 de los 13 partidos como visitante, se han producido anotaciones en la primera mitad. Anotan al menos un gol en el 85% de sus partidos generales y, cuando juegan como visitante, este porcentaje se mantiene en un sólido 77%. Además, reciben una anotación en el 81% de sus partidos generales y, cuando juegan como visitante, este porcentaje aumenta al 85%. El over de 1.5 goles se ha dado en el 81% de sus partidos generales y en un destacado 77% de sus partidos como visitante. El over de 2.5 goles se ha dado en el 65% de sus partidos generales y en el 69% de sus partidos como visitante. Se ha producido una anotación en la primera mitad en el 69% de sus partidos generales y en el 54% de sus partidos como visitante. Los picks recomendados para este partido son: más de 2/2.5 goles en el partido, más de 0.5 1 gol en la primera mitad. El último enfrentamiento que analizaremos será el de Cruz Azul frente al Guadalajara. En los encuentros del Cruz Azul se observa un promedio de 2.6 goles totales por partido. Cuando juega como local, este promedio se mantiene en 2.6 anotaciones por partido. Como local, anotan en promedio 1.3 goles y reciben 1.3 goles. Los números del Cruz Azul en esta temporada son 6 victorias, 1 empate y 2 derrotas. Anotan en el 73% de sus partidos generales, y cuando juegan como local, este porcentaje aumenta al 85%. Además, reciben una anotación en el 77% de sus partidos generales, y cuando juegan como local, este porcentaje disminuye al 62%. El over de 1.5 goles se ha dado en el 69% de sus partidos generales y, cuando juegan como local, se mantiene en el 69%. El over de 2.5 goles se ha dado en el 58% de sus partidos generales y, cuando juegan como local, se da en el 54%. Se ha producido una anotación en la primera mitad en el 73% de sus partidos generales y en el 77% de sus partidos como local. En los partidos del Guadalajara se registra un promedio de 2.5 goles totales por partido. Cuando juega como visitante, este promedio se mantiene en 2.3 anotaciones por partido. Como visitante, anotan en promedio un gol por partido y reciben 1.3 goles. Los números del Guadalajara en esta temporada son 4 victorias, 3 empates y 2 derrotas. Anotan en el 75% de sus partidos generales, y cuando juegan como visitante, este porcentaje disminuye ligeramente al 64%. Además, reciben una anotación en el 75% de sus partidos generales, y cuando juegan como visitante, este porcentaje aumenta al 86%. El over de 1.5 goles se ha dado en el 75% de sus partidos generales y, cuando juegan como visitante, se da en el 79%. Se ha producido una anotación en la primera mitad en el 71% de sus partidos generales y en el 79% de sus partidos como visitante. Los picks recomendados para este partido son: Guadalajara más 1.5, handicap asiático. Más de 1.5 goles en el partido. Más de 0.5 goles en la primera mitad.